propósito, fe, valor. El propósito de la Biblia es que la estudies, que reflexiones en ella y la integres a tu vida. Acompáñanos en el estudio de esta semana. Buenas noches, jóvenes. Sean muy bienvenidos a la primera lección de este nuevo trimestre. Espero que estén muy bien y espero que hasta este día Dios los haya acompañado. Inclinemos el rostro para una breve oración. Padre nuestro que estás en las moradas de los altísimos de los cielos, gracias, Padre, porque nos has permitido un día más poder escuchar tu palabra, Padre, porque nos permites un día más poder entender lo que tú nos estás tratando el día de decir el día de hoy. Te pedimos que nos guíes y que nos des discernimiento. En el nombre de Jesús, amén. Mi nombre es Rebeca Irías y es un gusto poder acompañarlos el día de hoy en esta lección. Y mis compañeros aquí se presentarán ellos. Nuevamente estamos en tu programa estudiando la lección de jóvenes con un nuevo trimestre, con nuevas historias, nuevas aventuras y como ustedes pueden ver con un nuevo set, pero no solo un nuevo set, tengo también un nuevo compañero, pero antes de presentarlo, me presento Sadie de Hernández y es un gusto nuevamente compartir este nuevo trimestre. Amén. Gracias, Rebeca. Gracias, Sadie, por esa presentación. Definitivamente nos sentimos contentos de estar en esta lección de jóvenes, ¿verdad? En la cual esperamos aprender y crecer mucho espiritualmente. Y pues mi nombre es Guillermo Antúnez. Me siento contento, bendecido por estar aquí con ustedes. Y espero que a lo largo de este trimestre, ¿verdad? Y de esta cartilla nosotros podamos aprender mucho juntos y podamos crecer espiritualmente. Que el Señor les bendiga. Así que ya una vez dándole la bienvenida oficial a Guille, como le decimos de cariño, estamos pues comenzando y queremos enviar también un saludo a cada uno de ustedes que están conectados en los diferentes campos de toda nuestra Unión de Honduras y todo por medio de nuestro canal Hope Media Channel. Así que gracias a Dios por ustedes y continuamos porque hoy traemos mucha, pero mucha historia. Así es. Jóvenes, el título del día de hoy está sumamente interesante y es Atracción Fatal. Vamos a leer el texto clave de esta lección y dice así: pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Jueces 13, 4 y 5. Wow, qué interesante, Sadie. El texto clave para esta semana, Así ¿verdad? es. Vamos, yo creo que ya los que nos están viendo ya intuyeron, ¿verdad? Por dónde va la historia. Y vamos a hablar acerca de la historia de Sansón. Y en la sección de Más Luz para esta semana, vamos a encontrar unas líneas muy importantes en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 54, la página 547 y la página 548 serán de nuestro interés para el estudio de esta semana. Sin embargo, entre todos estos párrafos hay algunas líneas que a mí me llaman mucho la atención. A ver si son las mismas que compartimos, Guille. Vamos a ver, entonces, porque hay una línea aquí, un párrafo que a mí me encantó, dice: pero se habían desalentado y acobardado, por pura negligencia habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado a realizar. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel y también de Sansón, ¿verdad? Interesante poder ver que habían dejado de hacer la parte que les toca. Aquellos que son conquistadores sabrán, ¿verdad? Que somos mandados a hacer lo que nos toca, y cuando nos descuidamos, cuando descuidamos nuestros objetivos, pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, que más adelante vamos a analizarlo en la historia. Pero ¿tiene algo usted que decir? Fíjate que justamente, Guille, es bien impactante el hecho que la cartilla nos dice, si los israelitas se hubiesen unido con Sansón, Guille, dice que ellos hubiesen experimentado victorias de victorias y hubiesen experimentado también, hubiesen visto el poder de nuestro buen Dios, pero como dice Guille, ellos se acobardaron y decidieron
seguir otro tipo de prácticas que realizaba el pueblo contrario. Así es. Y al final, aquí en el párrafo que teníamos para esta semana, nos dice, aun cuando el Señor le suscitaba un libertador, con frecuencia lo abandonaban y se unían con sus enemigos. Qué terrible, ¿verdad? Lo que le pasaba al pueblo de Israel. Es increíble y vemos una vez más, chicos, cuán grande es el amor de Dios. 1,000 veces cayeron. El pueblo fue probado 1,000 veces. Y aún así, Guille, Dios siempre proveía un líder. Y aún así el pueblo le despreciaba. Así es. Pero sigamos aprendiendo. Vamos a ver qué nos dice la parte o la sección de Lo Sabía. Vamos a ir con nuestra compañera Rebeca. Guille y Sadie, la parte de los sabías está muy interesante. Lo sabías. La mayoría de los israelitas que se hacían nazareos se consagraban por una cantidad de tiempo limitada. Al finalizarlo, ellos se cortaban el cabello y lo quemaban en el altar. Bueno, pero la historia de Sansón es muy diferente. Él venía con una misión muy especial que Dios le había dado y era librar a los israelitas de sus opresores. Por eso, desde el vientre de su madre comenzaron las prohibiciones. Y ahora se preguntan, ¿qué prohibiciones podrían empezar desde el vientre de la madre de él? Pues una de ellas era no tocar nada inmundo, asimismo como no comer uvas ni beber ningún fruto, ningún líquido de ellas. Como bien sabemos, un tiempo después, Sansón comió miel del cadáver de un león. ¿Qué significa eso? Que violó su voto. Una vez más, Sansón violó los votos una cantidad de veces grande. A pesar de eso, Dios nunca lo abandonó. Ok, ahora viene la parte, Guille y Rebeca, donde nosotros nos vamos a identificar con la historia. Así es. ¿Qué significa esto, Guille? Que vamos a traer a nuestra vida la historia de Sansón en este caso, porque es lo que estamos estudiando esta semana. ¿Qué resulta? Sansón no era cualquier persona, Guille. Sansón nos dice que era el caudillo durante 20 años. O sea, podríamos decir en nuestro tiempo que sería el líder de jóvenes durante 20 años. Podríamos decir que era el primer anciano de la iglesia durante 20 años. Simple y sencillamente, Sansón era uno de los líderes del pueblo de Dios. Pero Sansón, Guille, tenía una debilidad. ¿Sabes cuál es? ¿O cuál era? Definitivamente Sansón contemplaba el pecado y su principal debilidad eran las mujeres. De hecho, uno de los primeros eventos con los que nos encontramos en su vida, ¿verdad? Es cuando él bajó al pueblo enemigo y contempló una filistea, nos dice la historia. Una filistea que a él le encantó, le gustó, al punto que fue a donde sus padres, y la historia nos cuenta, les pidió a ellos que por favor se la tomaran como esposa porque él se quería casar con ella. Cuando desde pequeño, como lo hemos visto hasta el momento, se sabía que para él esto era incorrecto, ¿verdad? Pero yo quería hacer un stop ahí antes de continuar con la historia. Ajá. Piensa bien, Guille, y no solo Guille, tú que estás ahí, piensa. Un líder de 20 años, no de edad, 20 años de servicio, y empieza a fijarse en una persona que no solo no era del pueblo de Dios, era del pueblo enemigo, Guille. Así y no es. solamente es que la vio, la deseó y la codició, y pues ya al final sabemos que hubo una relación. A lo que voy, Guille, que para que Sansón llegara a eso, tuvo que haber empezado poco a poco. No fue un cambio De la noche a la mañana. de la noche a la mañana, así es, sino que poco a poco, y pues la historia nos va contando, ¿verdad? También algunos capítulos de su vida, como por ejemplo el encuentro con un león. Cuando él va hacia este lugar que veníamos narrando, ¿verdad? Un león le sale al encuentro, Sadie. Él enfrenta al león y ¿qué hizo con él? Lo mató. Dejó el cadáver en el cuerpo. Él tenía prohibido, como nazario que era, él tenía prohibido tocar cadáveres porque era parte de ese pacto, ¿verdad? Esto se tomaba como una contaminación para él. Sin embargo, dice que a los 3 días él regresa y dentro del león, ¿qué encontró? Pero antes de decir eso, porque yo sé que ustedes tienen la respuesta, y si ustedes saben qué fue lo que encontró Sansón dentro del león, escríbanos en un mensajito de texto para que podamos compartirlo y ver si están
al filo Estamos de la en clase. historia. Pero antes de, quería decirte algo. Tú mencionaste que él era un nazareo. Ujú. ¿Qué significa eso, Guille? Pues como lo vimos en la sección de Lo sabías, ¿verdad? Que nos arrojó bastante de esto. Era un pacto que los israelitas hacían por un determinado tiempo con Dios, donde ellos se comprometían a realizar una serie de normas, podríamos decir, de seguir una serie de normas, las cuales indicaban que esta persona era apartada. De hecho, la palabra nazario significa eso, ¿verdad? Apartado, apartado para Dios, lo cual era algo muy significativo. Sin embargo, los israelitas solo lo hacían por un determinado tiempo, podía ser 5 años, 10 años, el tiempo que ellos estipularan. Sin embargo, lo de Sansón fue más especial porque él fue nombrado nazario desde antes de su nacimiento. A su madre, que era estéril, y todos los partos de mujeres estériles en la Biblia han sido especiales. O sea, siempre se mencionan como algo, como un milagro, de hecho, o sea, es un milagro definitivamente. Pero cuando Dios visita, el ángel de Jehová visita a la madre de Sansón, le explica que desde antes de que él naciera, ya ella tenía que empezar con estas normas. O sea, ella iba a ser la que prácticamente, digamos, iba a instruir a Sansón en esto, ¿verdad? Sansón fue apartado desde antes de nacer. Y pues Dios lo apartó, lamentablemente, Sadie, y él pues tomó decisiones que ya hemos ido viendo en el transcurso de la historia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó más adelante, Sadie? ¿Qué pasó después pero de todos estos eventos? tú me hiciste una pregunta. Ay, a ver, a ver. Me dijiste qué es lo que había encontrado dentro del león. Correcto, correcto. Sadie sí está en clase. No me iba a ir porque esa parte te tocaba. Entonces no la recuerdo. A ver, ¿qué es lo que encontró? Vamos a ver si coincidieron con la respuesta. Encontró algo delicioso, un panal de miel. De miel. Yo no sé si estaban todas las abejas ahí, ¿verdad? Pero solo imaginármelo, qué delicioso. Sin embargo, ese es el problema del pecado. Había un pero. Lo vemos delicioso todo y cuando lo contemplamos, lo deseamos. ¿Y qué hizo Sansón? Se alimentó de este panal de abejas. No solamente él, sino también le dio a comer a sus padres. Fíjate que antes de pasar a la siguiente parte, algo que nosotros tenemos que reflexionar en la historia de Sansón, Guille, muchas veces nosotros decimos, es que yo soy real sacerdocio, soy apartado por Dios y jugamos con el pecado. Porque como decimos que, no es que decimos, somos real sacerdocio, pueblo santo, estamos apartados. Literal, Guille, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido y tiene un plan, tiene un plan para cada una de nuestras vidas, pero de nosotros depende llevarlo a cabo. En el caso de Sansón, él tuvo la oportunidad, pero decidió, creyendo que él podía hacerlo solo, decidió tomar el camino más corto y jugar con el pecado. Así es, y pues para seguir avanzando, Sadie, porque el tiempo se nos va a ir, ¿verdad? Y no queremos quedarnos cortos con la historia. Después de todos estos eventos, pues Sansón al final no pudo estar con esta mujer con la que él quiso casarse, se casó con ella, pero no pudo estar con ella, pasó un tiempo y luego él volvió a cometer el mismo error, volvió a poner su mirada en una mujer que no le correspondía, ¿verdad? Fuera de su pueblo. ¿Quién era esa mujer? Dalila, la famosa Dalila. ¿Y qué pasó con Dalila? En algún momento de la historia de Sansón, él decide dormir con ella. Aquí ya vemos un mal en la vida de Sansón, las relaciones premaritales, ¿verdad? En este caso premaritales porque él decide dormir con ella. Entonces, desde ahí ya vemos a un Sansón actuando de mala manera. Sin embargo, aún en ese momento Dios estaba con él, porque el poder que Sansón tenía venía de su pelo. ¿Será que Sansón toda esa fuerza que tenía la obtenía porque tenía el cabello grande, como la historia lo cuenta? ¿O había algo más ahí, Sadie? Sin duda alguna, Guille, Dios utiliza diferentes medios. Y uno de los medios que utilizó en la vida de Sansón fue su cabellera. Ya sabemos que era algo tradicional, el cuidar las cabelleras y eso, ¿verdad? Pero también Dios había dado algo especial. Resulta que él se confió. Dalila fue buscada por el pueblo enemigo, por los enemigos, por los filisteos. Le dijeron, Dalila, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos a poder derrotar a Sansón y descubrir cuál es el secreto de él. Al final, todos hemos leído, hubieron varios intentos.
¿verdad? Y varias veces Sansón, y es, qué curioso, ¿verdad, Guille? Sansón sabía que Dalila quería descubrir, pero estaba tan sumergido en el pecado que lo no miraba. pudo discernir. Al final sabemos que le cortaron el cabello, ya empieza como la historia ruda. Recuerden, chicos, que cada decisión tiene una consecuencia y Así las es. consecuencias dependen mucho de la decisión que tú hayas tomado, ya sean buenas, ¿verdad? O los resultados pues sean malos. Entonces, nos sigue contando la historia que luego cuando lo lograron tener preso, es cuando comienza a sufrir. Le sacan los ojos, ¿verdad? Para que él no pudiera identificar por dónde iba, le sacan los ojos y así verse un poco más vulnerable. Y le cortan el cabello, le sacan los ojos y lo llevan al lugar y lo ponen a jalar un molín, a trabajar en eso. Pero resulta que con el pasar del tiempo, bueno, fue objeto de muchas burlas. Él sufrió humillación. Empezó a crecerle su cabello, Guille. Y para ya ir finalizando en el centro de la historia, no de la lección del día de hoy, resulta que llega un momento que Dios da la segunda oportunidad a Sansón. Y Dios definitivamente es un Dios de amor, Guille. Dios no deja de darnos una oportunidad. Obviamente, recordemos que no podemos jugar con el tiempo. Cristo viene pronto. Y a veces creemos, no, mañana me voy a arrepentir. No, es ahora, es hoy que tienes que hacerlo. Viene él y le dijo a Dios, te pido una sola oportunidad. Permíteme recobrar mis fuerzas y poder destruir a aquellos que me hicieron daño y le han hecho daño a nuestro pueblo. Y al final, ¿qué sucedió, Guille? Ahí, la conclusión un poco triste en la historia de Sansón, ¿verdad? Ya que él, pues, tumbó las columnas centrales del edificio donde él estaba y junto con él murieron 3,000 personas, ¿verdad? Del pueblo enemigo más Sansón, ¿verdad? Qué triste. Sin embargo, Dios ayudó a Sansón en ese último suspiro. Dios estuvo con él y esto nos ayuda a entender que todo este tiempo Sansón fue una persona fuerte porque Dios estaba con él. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos, no es por lo del cabello era algo simbólico, era un pacto. Dios hace pacto con el pueblo de él, ¿verdad? Dios puede hacer un pacto con nosotros. Sin embargo, no era el cabello lo que le da la fuerza, era Dios con él. Y Dios estuvo en ese último aliento con él, ¿verdad? Para derrotar y hacer lo que a él le tocó hacer desde pequeño, pero que se había alejado de sus caminos. Entonces es interesante y tenemos que entender, ¿verdad? Que necesitamos de Dios. No somos fuertes por sí solos. No podemos ser un Sansón si Dios no está con nosotros. Pero llegó el momento de que interactuemos todos. A ver, pasemos a la sección con Rebe. Mi sección favorita. ¿Qué opinas? La sección favorita de Guille. ¿Qué opinas? En los mensajes nos pueden ir diciendo si están de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases. Guille, como cristianos es importante que nos mezclemos con toda clase de personas, especialmente con las que están alejadas de Dios. Yo digo a usted, Buena pregunta, esta te pregunta, la más difícil me dio Rebeca, ¿verdad? Rebeca me dio la más difícil y eso que soy el nuevo. Interesante, mezclarnos. Creo que ahí puede haber alguna trampilla en esa palabra, ¿verdad? Mezclarnos. Porque sí es importante que nos relacionemos con todas las personas. Jesús lo hacía, teníamos el ejemplo de él, ¿verdad? Jesús se relacionaba con todas las personas, pero adoptar las costumbres de estas personas, a eso no nos manda Dios. Entonces, yo diría, es importante relacionarnos, más no mezclarnos, no sé, esa es mi opinión. Yo siento que ya cuando algo se mezcla es como el agua y el azúcar, ¿verdad? Cuando lo batimos, entre los dos hacen un solo sabor. Entonces, no es ese el objetivo, sino el objetivo creo que es interactuar con las personas, pero no mezclarlos. Esa es mi opinión, Sadie. Vamos a la siguiente. Sadie, ¿con la práctica se hace cada vez más fácil pecar? Sí, definitivamente, porque recuerden que como escuchábamos por ahí, la conciencia se va cauterizando. Entonces, entre más usted practique algo, más fácil se le va a hacer hacerlo y más rápido te olvidas de los principios y de la ley de Dios. Sí, así es. Guille,
¿Dios no nos bendice a menos que seamos 100% fieles a Él? Yo creo que Dios sí nos bendice y lo podemos ver en la historia de muchos personajes bíblicos. Sin embargo, hay algo que Dios no hace y es evitar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Bendijo a Sansón cuando Sansón no fue 100% fiel a él, sí lo bendijo. Sin embargo, las consecuencias de sus actos, esas no las pudo evitar Sansón y Dios pues en ese aspecto tenemos que ser claros, ¿verdad? Las consecuencias van a llegar, Sadie, van a llegar y van a llegar, Rebeca, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos con la última. Este es bien interesante. Vayan comentándonos qué opinan ustedes. Sadie. Este es bien importante, Sadie. Le tocó una dificilita. ¿Dios es paciente hasta con el pecador más insistente? Dios es paciente hasta con el pecador más Está insistente. difícil. Le toca al nuevo. Sí. Sabemos que Dios es un Dios de amor Así es, y Dios es un Dios de paciencia. correcto. Sin embargo, no podemos jugar con el tiempo. Yo siempre lo relaciono con el tiempo del fin, Guille. Dios nos ama, sí. Dios anhela que seamos salvos, sí. Pero también hay un pecado que cuando nosotros le decimos a la vocecita, el Espíritu Santo, no más, ya ahí sí Dios no puede hacer mayor cosa. Entonces, Dios ama al pecador e insiste para que el pecador obtenga ese maravilloso regalo de la salvación. Pero ya cuando uno dice, no quiero saber nada de Dios y le cierra las puertas a la vocecita del Espíritu Santo, ahí sí no Bueno, se puede hacer. entonces mucho cuidado, ¿verdad? No juguemos con ello. Y vamos a ir a nuestra siguiente parte, esos puntos de impacto ya Sí. para despedirnos. Estuvo muy interesante todo, ¿verdad? Pero no nos podemos ir sin los puntos de impacto. Se nos Sadie. hace cortito el tiempo, pero antes de finalizar, a ver, yo voy a empezar, porque si no luego Guille me roba la idea y yo me quedo con las ganas de mencionarla. Guille, uno de mis puntos favoritos y de hecho hasta está siendo marcado ahora en mi Biblia es Proverbios 16:32. Vale más ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Claro, el versículo. Yo lo voy a dejar con un versículo que también, desde mi punto de vista, está muy claro, ¿verdad? Y es muy sabio y lo encontramos en Proverbios 25-28, escrito por el hombre más sabio del planeta, ¿verdad? Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Buenísimo. Buenísimo, Buenísimo. ¿verdad? Excelente. Elegí un buen Pues versículo. muy bueno, muy buenos. Chicos, hemos disfrutado mucho esta noche. Por nuestra parte, me despido, ¿verdad? Recordemos que estamos prontos a comenzar la nueva lección. La otra semana tenemos que volver a conectarnos para poder también repasar lo que aprendimos. Así es, por este mismo lugar. Y vamos a concluir esto, ¿verdad? Con la bendición también de nuestro Dios, pues poniendo nuestros ojos ahí cerraditos donde usted está, si usted está en su casa, si usted va en el carro, donde sea que nos esté viendo, que podamos apartar este tiempo para orar. Le voy a pedir a mi compañera Sadie que nos pueda despedir en oración. Ok, oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu inmenso amor. Definitivamente somos pueblo escogido. Somos personas que desde antes de haber nacido tú nos has escogido. Y aún así, tú mejor que nadie sabes las luchas que tenemos día a día, momento a momento. Danos fuerzas para seguir adelante. Ayúdanos a poder poner tu nombre en alto, a que siempre demos honra y gloria a ti, Señor, quien eres el dador de la vida y el que nos ha dado salvación. Gracias por tu amor nuevamente. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante. Tú vienes pronto y queremos estar todos juntos disfrutando de todas esas promesas que tú nos tienes. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Y eso fue todo. Joven, te esperamos la otra semana aquí mismo a la misma hora. No se lo pueden perder. Vayan estudiando desde ahorita porque la próxima semana tenemos un tema muy fructífero, el poder de la oración. No se lo pierdan. Te esperamos la próxima semana en un estudio más.